sanar a los enfermos exactamente como lo hizo Jesús. ¿Para qué necesitamos saber eso, hermanos? Necesitamos saber esto para usarlo como herramienta al llevar el evangelio a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Va a haber un día donde usted va a estar en el mercado y va a ver que una persona necesita de Dios y usted puede usar esta capacitación para darle el evangelio a esa persona. Esta capacitación se llama The Elijah Challenge, el desafío de Elías. Este, esta capacitación yo la voy a dar en tipo video. El, el pastor William Blue, el fundador de este ministerio, él me dio permiso para poderlo construir en español, para yo poderlo compartir para todos los que hablamos español, para que nos edifiquemos, para dar el evangelio. Aquí está su correo electrónico del hermano William, para si tienen preguntas o quieren saber más sobre su ministerio. Y ustedes han de pensar, pues, ¿quién es usted? Hermanos, yo soy una sierva de Dios. A mí me gusta mucho el evangelio, a mí me gusta compartir de Cristo. Me gusta me gusta enseñar también, hermanos. Y por eso, como les digo, les pedí permiso al hermano. Él me dio el permiso que pudiera yo hacer esta capacitación en español para todo aquel creyente que quiera aprender, que quiera usar las herramientas que el Señor Jesús nos dejó. Eh, Vamos a desglosarlo de una manera sencilla para que ustedes también lo puedan implementar cuando vayan a hablar del Evangelio. ¿Qué es el desafío de Elías? Si nos vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, ahí nos narra la confrontación entre el profeta Elías y el rey Acab con el profeta Balaam en el monte Carmelo, donde Elías demuestra que el Señor es el único Dios verdadero, enviando fuego del cielo para consumir el sacrificio. Ese era el desafío. Y poniendo fin a la sequía con lluvia abundante. En ese tiempo estaba ese pueblo estaba sufriendo de una sequedad. Entonces, este Elías hizo el milagro para que viniera también agua, demostrando el poder divino ante la idolatría de Israel. Ese es el desafío de Elías. La historia del ministerio. Esta capacitación um, fue fundada por el pastor William Blue y su esposa Lucio Lu. Ellos en su juventud, hermanos, estaban viviendo el sueño americano, estaban estudiando, iban a recibirse con buenas carreras, iban a tener sus bienes, todo lo que viene detrás de una carrera. Ellos estaban viviendo a lo que se dice el sueño americano. Bueno, su vida fue transformada porque asistió a un servicio evangelístico del hermano Billy Graham. Y en esa reunión, nuestro hermano, nuestro pastor William Blue, recibió a Cristo en su corazón como su Salvador. El hermano se enamoró del Señor, empezó a asistir a unas reuniones evangélicas. En una de esas reuniones, él recibió el Espíritu Santo y al recibir el Espíritu Santo, pues se empoderó, y bien empoderado el hermano. Y lleno del Espíritu Santo, él empezó a toda la gente que se le arrimaba a hablarle de Dios, iba a las esquinas y gritándoles, Cristo te ama, arrepiéntate, pues todo lo que es el Evangelio. Y bien empoderable hermano. Y también le llegó una carga para las personas que a lo mejor nunca iban a escuchar la palabra de Dios en su pensar de él, porque él sabía de que había gentes que estaban aisladas, que no eran parte de la sociedad y pues en ese tiempo, cuando el hermano fue salvo, era en los 70, toda la tecnología no es como de hoy. Ahorita este video puede llegar hasta el otro lado del mundo sin problema. Pero en ese tiempo, no. Entonces él personalmente
le llegó esa necesidad de irse de misionero y se fue a vivir a Indonesia, él, él y su esposa. Y allá ellos se fueron a unos aldeas muy separadas a la sociedad, donde no había luz ni agua. Sí, las personas, las gentes que allí tenían luz es que tenían algo de un modo, el modo. Y las aguas, pues, las agarraban del río. A los cuartos que ellos rentaban, nomás era el techo y las paredes. Y al llegar allí, pues lo único respaldo que tenían era de Dios a través del Espíritu Santo y la Biblia. Tuvieron que agarrarse de la Biblia y del Espíritu Santo para que los guiara. Y en esa región había mucha idolatría y mucha brujería. Y ellos al ver eso empezaron a, pues sí, decir, lo única, como ellos estaban estudiando la Biblia y miraban que nuestro Dios hacía milagros, empezaron a enseñarse de cómo Jesús lo hacía. Entonces ellos empezaron a implementar eso en su ministerio. Fueron exitosos porque pues, estaban haciendo lo que la palabra de Dios les decía. Y así fue como formaron la capacitación. Y esta capacitación empezaron a dárselos a los creyentes y su ministerio pues creció enorme allá en Indonesia, en Malasia, en Vietnam, en India. Tienen muchos pastores que recibieron esa capacitación y han sido muy exitosos en dar el evangelio en esas regiones del mundo. Esta capacitación se lo han podido a llevar a más de 50 países y ellos vieron los milagros igual como estaban en los evangelios y los libros de los hechos, implementando esta enseñanza que viene de los evangelios y los de los libros de hechos. Antes de empezar la capacitación, hermanos, es muy importante una advertencia. Esta advertencia es muy importante de que se dé. En Mateo 7:15 nos dice guardaos de los falsos profetas. Si ustedes tienen una Biblia donde pone las letras en rojo a las palabras del Señor, si ustedes van a ese libro y ese capítulo y ese versículo, ustedes van a ver que las palabras esas están en rojo, que dice guardados de los falsos profetas, que quiere decir que el Señor Jesús fue el que nos estaba dando esta advertencia. Vienen con vestidos de ovejas. ¿Cómo vienen los falsos profetas? Vienen con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces hambrientos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Gálatas 5:19. Las obras de la carne, ¿qué son? Inmoralidad sexual, impurezas, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordio, celos, arrebatados de ira, ambición propia, desacuerdos, sectarismos. Les advierto ahora, como antes les hice, que los que practiquen tales cosas no son de Dios. Vamos a Gálatas 5:22. Pero los frutos del Espíritu son. Aquí vamos a ver la diferencia. Ya vimos los de la carne, ahora vamos a ver los del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Vamos a regresar para Mateo 7 sobre los falsos profetas. Mateo 7:21. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra vez voy a, voy a decirles, si ustedes tienen su Biblia y su Biblia indica las palabras en rojo a las que dijo nuestro Señor Jesucristo, esas están en rojo.
diciéndonos que Jesús fue, este Mateo nomás lo escribió, pero el que dijo las palabras es nuestro Señor Jesús. Nos dice, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre es el que está, el de mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que no todos vamos a llegar al reino de Dios, nomás los que hacen la voluntad del Padre. Es para pensarlo, hermanos. Ahora vamos a Mateo 7:22. También estas son palabras que nuestro Señor Jesús fue los que lo dijo. Mateo los escribió, pero Mateo los escribió, pero Jesús fue el que el que las habló. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, más bien les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esas palabras vienen de Jesús. Como les digo, si ustedes tienen esa Biblia donde les indica cuando habla Jesús, esas son palabras de Jesús. Mateo nomás las escribió, pero el que las dijo fue nuestro Señor Jesús. Estas advertencias vienen de nuestro Señor Jesús. Si vamos a Lucas 7, 17, 10, dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer lo hicimos. Esas palabras son fuertes, hermanos. Ahora sí vamos a la capacitación del desafío de Elías. Esta capacitación es primordial para esos verdaderos discípulos de Jesucristo el Mesías, que son salvos de verdad y viviendo vidas santas, viviendo en humildad y libre del amor al dinero y de cosas de este mundo. La capacitación del desafío de Elías es fuertemente basado en el estudio de cómo Jesús y sus discípulos sanaban los enfermos en los evangelios. Sin embargo, la mayoría de ministerios de sanidad de hoy usan mixteos con nuestras tradiciones en vez de solo escritura. Esa es una de las razones por las cuales las sanidades milagrosas son raras hoy en día. En la capacitación del desafío de Elías, aprenderemos cómo sanar enfermos y echar fuera demonios exactamente como Jesús en los evangelios, principalmente como evidencia convincente para alcanzar gente para que sepan Jesús es el Mesías. 4. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía. Sella el libro hasta el tiempo del fin. Cuando, cuando muchos correrán de aquí y para allá, y el conocimiento aumentará. En Daniel 12:4 indica que las palabras del libro deben de guardarse y sellarse hasta el tiempo del fin. El periodo caracterizado porque muchos correrán de aquí para allá buscando entendimiento y la ciencia se aumentará. Estamos en ese tiempo, hermanos. Estamos con la inteligencia artificial, estamos con los cohetes que van hasta la luna y a lo que yo entiendo, parece que ahí está un multibillonario que quiere formar una ciudad allá fuera del espacio. Estamos en los últimos días y ya se abrió esa profecía de Daniel. Durante estos últimos días, el Señor está restaurando el conocimiento de la autoridad y el poder sobrenatural
que ha confiado a sus discípulos. ¿Quién somos sus discípulos? Somos yo y usted. Esta capacitación es para discípulos de Jesucristo totalmente comprometidos que desean ver cumplirse la promesa de Juan 14:12 en estos últimos días. De cierto os digo, el que cree en mí también hará las obras que yo hago y hará cosas aún mayores que estas, porque yo voy al Padre. Otra vez les digo, hermanos, que esto no es una sugestión. Ese es algo que nos dio nuestro Señor Jesús. Son letras de Él, son palabras de Él. Este Juan nomás lo escribió, pero el que dijo estas palabras fue nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo que el que cree en mí también hará las obras que yo hago y hará cosas aún mayores que estas, porque yo voy al Padre. Es decir, yo me voy, yo les dejo esto. Él nos dejó esta tarea. Este curso se basa en la Biblia, en los evangelios y los hechos. Vimos cómo Jesús sanaba y cómo enseñó a los discípulos a sanar también. Entonces, esto será un nuevo paradigma para muchos. Para mí fue, hermanos. Al escuchar yo esta enseñanza, ah, en mí, en lo personal, cambió el modo de que yo pensaba, en el modo en que yo evangelizaba. En Juan 14:6, Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otra vez, hermanos, a recordarles que estas palabras no fueron sugestiones, no fue cosas que nomás salió, no. Juan los escribió porque él escuchó a nuestro Señor Jesús, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros, los discípulos, por supuesto, apostamos nuestras vidas por esta verdad. Yo estoy entregada por esta verdad. Yo sigo a Jesús por esta verdad, porque yo creo que Él es el camino y que Él es la verdad y la vida. Yo estoy apostando mi vida. Entregué mi vida a eso. Me imagino que ustedes también, hermanos. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. O al menos creer en la evidencia de las obras mismas. Jesús se refiere a las obras milagrosas que realizó. ¿Qué fueron las evidencias? Fueron las obras. ¿Cuáles fueron las obras? Fueron ah, los milagros que realizó. De cierto os digo, el que cree en mí también hará las obras que yo hago. ¿Qué son las obras? Son los milagros. En primer lugar, ¿cuál es el propósito principal de los milagros que realizó Jesús? Si vamos a Juan 10:37, dice, no me crean a menos que haga las obras de mi Padre. Otra vez les recuerdo, ¿quién fue el que habló estas palabras? Los habló nuestro Jesús. Él fue este Juan nomás los escribió, pero nuestro Jesús fue el que dijo estas palabras. Él declaró estas palabras. Pero si las hago, aunque no me crean, crean en las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es decir, si no quieren creer que el Padre está en mí, no quieren creer en mí, crean en las obras. Y hoy en día también eso se ve, hermano. ¿Cómo sabemos que tu Dios es el verdadero? Porque se oye que Dios acá y Dios allá y Dios acá. Pero si nosotros ah, con un milagro demostramos que el Señor todavía Él es vivo y es real y es el único, y hacemos esos milagros por medio del Espíritu Santo, cambian los corazones y las mentes, hermano. ¿Qué obras? Veamos con absolutamente esencial fueron las obras milagrosas en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Las milagrosas obras se hicieron principalmente para guiar a la gente a Jesús como Señor y Salvador. Él estaba haciendo estas obras para que la gente aceptara que
Él era nuestro Señor, que Él era el Jesús el que estaban esperando, porque en aquel tiempo estaban esperando un Mesías y todavía muchos de ellos todavía no podían aceptar. Y el modo que pudieron ver es con los milagros. Juan 14:12. De cierto, les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará, como prueba contundente para quienes nunca habían oído que Jesús es el Mesías y el único camino al Padre. Ese es el propósito principal de los milagros. Así que por favor tengan en cuenta que los milagros son para llevar a la gente a Jesús. Que los milagros son para llevar a la gente a Jesús. Señor, nuestro Señor lo usó para que Él comprobar que el Padre estaba en Él. Él podía hacer esos milagros. Después de su resurrección, Jesús dijo a sus discípulos, Juan 20:29. Entonces Jesús les dijo, ¿Por, ¿por qué me has visto? Has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no me han visto y sin embargo han creído. Bienaventurados todos los que no han visto. Los que no han visto a Dios, a nuestro Señor Jesús y a los milagros y aún creen. El siguiente verso, Juan 20:30. Hizo Jesús muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Quiere decir que los milagros fueron escritos para que nosotros podamos creer en esos milagros. De nuevo, los milagros son para conducir la gente a Jesús. Vamos a repetir. ¿Para qué son los milagros? Los milagros son para conducir la gente a Jesús. Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Para que la gente que vea esos milagros van a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Yo les voy a dar un ejemplo. En una de mis visitas allá en Malasia, fui a un lugar un lugar donde viven las gentes que ya no trabajan, las que se retiran. Y me estaban pidiendo que orara por por unas enfermedades. Y, y una de las señoras que viven allí fue sana. En el nombre de Jesús fue sana. Y al recibir su sanidad, pues ella estaba muy gustosa. Recibió su sanidad y pues al momento le dije que le diera gracias a Cristo. Le dije en inglés, thank you Jesus. Ella hablaba el lenguaje, parece que mandarín. Sí, parece que mandarín era de raza china. Todos ahí en chinos tienen dos lenguajes, cantonés. Si no era cantonés, era mandarín, pero era uno de ellos. Ella hablaba, yo no hablo ese lenguaje, pero sí le dije en inglés, thank you Jesus. Y pues ya me fui. Y luego después, ahí con las personas con las que andaban, me dijeron que cuando me iba, ya les di razón y me dijeron, es que allá donde fuiste, quieren que vaya, que regreses de nuevo. Le dije, oh, sí. Dice, sí. Y yo me imaginé, pues a lo mejor, porque como oré por varias personas, a lo mejor había más personas por cual teníamos que orar. Y no, pues al llegar, me senté con la señora que me mandó pedir y le dije que podía orar por ella. Y ella me dijo, no, no quiero que ores por mí. Le dije, ok. Entonces yo traía intérprete. Le dije, ¿qué es lo que se te ofrece? Y ella me dice, yo quiero conocer de Jesús. ¿Quién es Jesús? Entonces el milagro que Dios hizo en su vida
fue lo que abrió su corazón para que ese deseo de conocer a Jesucristo. Ella era budista. Y cuando empecé a hablarle de Cristo, hubiera visto su sonrisa y su gozo. Y para eso era el milagro que Dios hizo en su vida era para abrirle ese corazón de conocer a Cristo, hermano. Eso es un ejemplo, hay muchos, pero ese es un ejemplo que se me vino a la mente ahorita haciendo esta enseñanza. En los evangelios Jesús sanó a los enfermos y expulsó demonios con mayor frecuencia. Veremos a que enseñó y mandó a a sus discípulos a hacer lo mismo. Lo estaba haciendo y pues a quién puso que le ayudaran, pues a sus discípulos. Los discípulos, pues ellos ya están en la gloria, entonces a quién le toca, a nosotros como discípulos. Ahora, ministrar a creyentes nacidos de nuevo y enfermos, por ejemplo, en la iglesia, está en un contexto muy diferente. Por lo tanto, puede ser diferente lo que vamos a estudiar aquí. Este estudio, aquí esta capacitación es primordialmente, como estamos advirtiendo, es para aquellas personas que se quieran equipar para llevar el evangelio, para conducir la gente hacia Cristo. Y para ministrar en los creyentes, pues es en diferente contexto. Y también vamos a hablar de eso, pero vas mucho más adelante. Como le digo, la enseñanza es de 2 días y medio por ahí. Entonces sí se va a hablar, pero más adelantito. Ahorita vamos primordialmente a, a enseñarnos los herramientas para el evangelio. Ahora, ministrar a creyentes nacidos de nuevo y enfermos, por ejemplo, en la iglesia, está en un contexto muy diferente. Por lo tanto, puede ser diferente lo que vamos a estudiar aquí. Este estudio, aquí esta capacitación es primordialmente, como estamos advirtiendo, es para aquellas personas que se quieran equipar para llevar el evangelio, para conducir la gente hacia Cristo. Y para ministrar en los creyentes, pues es en diferente contexto. Y también vamos a hablar de eso, pero vas mucho más adelante. Como le digo, la enseñanza es de 2 días y medio por ahí. Entonces sí se va a hablar, pero más adelantito. Ahorita vamos primordialmente a, a enseñarnos los herramientas para el Evangelio. Ahora vamos a ver el ministerio de Jesús. De qué manera sanó a los enfermos y a los oprimidos, y cómo os demostró sin duda que era el Salvador. A ver de paso a paso. Primero vamos a Lucas 4:31. Luego descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los sábados. Y se asombraban de su enseñanza, porque su palabra estaba en autoridad. Se dice que cuando nuestro Señor Jesús daba sus enseñanzas, los daba con autoridad. Los fariseos, sacerdotes y maestros de la ley no tenían tal autoridad. Veremos qué tipo de autoridad tenía Jesús. En Lucas 4:33 había en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo y, y gritó a gran voz: ¡Déjanos! ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Y en un momento veremos qué acción tomó Jesús. Pero primero analicemos qué es un creyente típico hoy en día, ya sea carismático o no carismático en su trasfondo. ¿Qué podías ser en tal situación?
Para comprender las acciones que los creyentes pueden realizar hoy, me resulta muy útil considerar nuestros tres oficios como el cuerpo de Cristo. Jesucristo tuvo tres oficios mientras estuvo en la tierra: sacerdote, profeta y rey. El cuerpo de Cristo hoy se le han dado los mismos tres oficios: oración, intercesión, alabanza, etcétera, hacia Dios. Es oficina de sacerdote. La dirección es vertical y dirigida hacia arriba, hacia Dios. Es cuando oramos, vamos hacia Dios porque en nuestro corazón pensamos que nuestro Dios está en los cielos. Cuando le damos, cuando intercedimos también, cuando damos alabanza, hay veces que sí, ponemos nuestra voz para arriba. Esa es a Dios, que es la dirección vertical, para arriba. Oficina de profeta. Es oficina de profeta, que vamos a proclamar, declarar, decretar, también atar, desatar, todo eso. La dirección es horizontal, ya que está dirigida a otras personas. Un ejemplo es que yo le digo: Dios la bendiga, hermana, Dios la bendiga, hermano. Ahí estoy, oficina de profeta, pues sí, estoy proclamando bendición hacia su vida. Es derecho, sí. Para emitir órdenes autorizadas es oficina de rey. Si vamos a Apocalipsis 1:6, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Ahí es donde nos dice que nos hizo reyes. Apocalipsis 1:6. Se dirigía hacia abajo sobre las cosas que están bajo nuestra autoridad. Ser rey, nos dirigimos hacia abajo sobre las cosas que están bajo de nuestra autoridad. Para abajo. Hoy, un rey cumple sus propósitos dando órdenes con autoridad a sus súbditos que están bajo su mando. Tiene ese derecho porque ocupa el lugar de rey. Y no ora a Dios ni los profetiza a sus súbditos para que obedezcan a sus. Ahora, enfoquemos en la sanidad de los enfermos. En muchos grupos cristianos de hoy, especialmente en los carismáticos, se pone mucha énfasis en el don profético y en hacer acciones proféticas para ministrar sanidades sobrenaturales, como al profetizar la sanidad a las personas enfermas, al declarar la sanidad directamente a la persona, o a proclamar la sanidad directamente a la persona enferma, o al afirmar la sanidad directamente a la persona enferma. Pero no vemos tales acciones proféticas en los evangelios. Cuando Jesús sanó a los enfermos, él no usaba esas palabras. Así no está. En lugar de profetizarle al enfermo, veremos que Jesús utilizaba principalmente autoridad y poder sobrenatural para sanar a los enfermos y expulsar demonios. Al analizar cómo Jesús sanaba a los enfermos, vemos diferencias claras con lo que normalmente se hace hoy en día, tanto en grupos carismáticos como los que son carismáticos. Y veremos que Jesús enseñó a sus discípulos a ministrar a los enfermos y endemoniados exactamente como él lo hizo, es decir, usando autoridad y poder sobrenatural. En iglesias no carismáticas, por supuesto, el enfoque en el ministerio
a los enfermos típicos estar únicamente en nuestro oficio de sacerdote, es decir, las oraciones dirigidas hacia arriba al Señor y después dejarle los resultados a Él. No hay declaraciones proféticas ni acciones. Pero ¿cómo sanaba Jesús a los enfermos? Cuando Jesús sanó a los enfermos, utilizaba la autoridad, órdenes. Como rey, Jesús usaba acciones de rey. Una vez más, ahora veamos las formas en que los creyentes generalmente ministrar a los enfermos y oprimidos hoy en día. Tradición no carismática. Orar y pedirle a Dios que sane y libere, dejando los resultados enteramente en sus manos. Una acción sacerdotal dirigida totalmente hacia Dios y en el cielo. Estamos pidiendo a Dios que Él haga el trabajo. Tú, Señor, tú y tú y tú y tú. Ay, y nos dije amén, amén. Todos decimos amén, que Dios lo haga. Una expresión sacerdotal dirigida hacia Dios. La adicción, por tanto, es vertical, dirigida hacia Dios, para arriba. Además de esto, la tradición carismática añade, vamos a añadir más a la oración. Yo proclamo, declaro, hablo sanidad y liberación sobre ti. Acción proféticas dirigidas a la persona. Acciones proféticas dirigidas a la persona. Por ejemplo, por sus llagas fuiste sanada. Primera de Pedro 2:24. Todas estas son acciones proféticas habladas directamente a la persona y por tanto su dirección es horizontal. También al administrar a los y a las enfermas, los carismáticos llenos del Espíritu Santo podrían hablar en lenguas desconocidas. Esa es acción sacerdotal hacia Dios. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo esta enfermedad y ordeno la sanidad. Es decir, una mezcla de una acción sacerdotal hasta Dios. A veces en una sola respiración combinamos los tres. El sacerdotal dirigido hacia Dios, el profético dirigido al enfermo y una acción de rey dirigido hacia abajo sobre la enfermedad o el demonio. Ahora volvamos a Lucas 4, donde el demonio se manifiesta a sí mismo ante Dios en la sinagoga para ver lo que Jesús realmente hace. Ahora sí vamos a ver lo que Jesús hace. Déjanos en paz. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Viniste a destruirnos? Pero primero, ah, ¿qué podría ser un cristiano típico con una persona endemoniada sentada a su lado en la iglesia el domingo? Vamos a suponer, vaya al servicio el domingo y que esté un endemoniado al lado de usted. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué hacía yo? Bueno, él o ella podría correr con una acción cobarde, orar a Dios, una acción sacerdotal dirigida a Dios, después de lo cual no hacemos nada más que dejarle los resultados en las manos de Dios. Señor, tú encárgate de esto. Podrían profetizar acción profética dirigida a la persona endemoniada. Algunos también podrían orar en lenguas, acción sacerdotal. Con los ojos cerrados podrían decir, Padre, en el nombre de Jesús, ordene este demonio que salga. Una mezcla de acciones sacerdotales y de rey. Algunos combinarán y mezclarán los tres oficios al ministrar a los enfermos. Pero, ¿qué haría un creyente bien entrenado según las escrituras en esta situación así? Después de esta capacitación, pues ya va a estar bien entrenado. ¿Qué es lo que va a hacer usted o yo? El creyente bien entrenado bíblicamente haría exactamente lo que hizo Jesús. Veamos lo que hizo Jesús. Ahora vamos a ver lo que hizo Jesús. Y así como hizo Jesús, nosotros
vamos a hacerlo igual. Estamos aquí en la enseñanza, en la capacitación, nos estamos enseñando. Déjanos en paz. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Viniste a destruirnos? Pero Jesús lo reprendió y dijo, cállate y sal de él. Pongan atención a esta imagen. Esta nomás es una imagen. Ustedes no creen que ese es Jesús. Es nomás una imagen. Nosotros no podemos poner a ninguna imagen pensando que ese es nuestro Señor. Esta nomás es una foto, una ilustración. En esta ilustración estamos viendo que él tiene los ojos abiertos, diciéndole al espíritu, cállate y sal de él. ¿Y por qué le dijo que se callara? Porque el demonio le estaba alegando, le estaba diciendo, ¿qué vas a hacer con nosotros? Entonces él dice, cállate, yo no voy a hablar contigo y sal. Cállate y salte. Cállate y sal de él. Cállate y sal de él. Oró Jesús fervientemente por él. Acción sacerdotal arriba. Se puso en el Padre, en el no. No, hermanos. Jesús cerró los ojos, como les digo, les había dicho que pusieran atención en la imagen. En la imagen nos demuestra que esa imagen que tenía los ojos abiertos. ¿Hubo alguna oración, algún cántico, algunas adoraciones, alguna acción de gracias, aleluyas, o alguna acción sacerdotal dirigida hacia el Padre? Dijo Jesús, Padre, lo ordenamos a este demonio que se calle o salga de él, una mezcla de sacerdotal y de rey. No, no hubo eso. ¿Hubo alguna acción profética como proclamación, declaración o afirmación por parte de Jesús? Tampoco, hermanos. ¿Jesús ató algo? No, no hizo eso. ¿Rompió Jesús alguna maldición en esta situación? Tampoco, hermanos. ¿Dijo Jesús amén, el Padre después? No, tampoco. No, Jesús realizó un 100% acción de rey puro. Cállate y sal de él. Bien corto y dirigente. Nada de curva, todo derecho. Cállate y sal de él. Y cuando el demonio cuando el demonio lo arrojó en medio de ellos, salió de él y no hizo daño. No tuvo otra más que nomás irse. El Señor ordenó, cállate y salte. Y el demonio se fue, no tenía otra. Como realizó Jesús este milagro, lo hizo ejerciendo la autoridad que le había dado su Padre. La autoridad no se ejerce orando. Una acción sacerdotal dirigida hacia Dios, ni profetizando, una acción profética dirigida a la persona, sino que se ejerce emitiendo una orden sobre todo aquello que está bajo nuestra autoridad, es decir, una acción de rey. Y vamos al capítulo 4, versículo 36. Entonces todos quedaron asombrados y hablando entre sí diciendo, ¿qué palabra es esta? Más bien los que estaban alrededor, oyendo que nuestro Jesús habló con tanta autoridad, diciéndole al demonio que se fuera, se asombraron. Dice, entonces todos quedaron asombrados y hablando entre sí diciendo, ¿qué palabra es esta? Estaban bien asombrados de cómo Jesús con pura autoridad habló. ¿Qué palabra dijo Jesús que los asombró? Callen y salgan de él. ¿Qué tenía de asombroso esa palabra? Fue asombroso porque Jesús no solo ora o profetiza como los fariseos
los sacerdotes y los maestros de la ley, porque los fariseos y sacerdotes solo oraban a Dios, porque solo Dios tenía la autoridad sobre los demonios. Pero ¿qué hizo Jesús? Vamos al capítulo 4, versículo 36. Porque con autoridad y poder ordena a los espíritus inmundos y salen. ¿Quién es este hombre Jesús que tiene autoridad como Dios mismo? ¿Quién puede dar órdenes que puede dar órdenes a los espíritus inmundos? ¿Saben asombrados? ¿Quién era él que podía mandar a los espíritus inmundos? Como Jesús recibió autoridad de su Padre sobre los demonios, no necesitaba orar, ni pedir, ni que liberar al endemoniado. Él mismo simplemente dio órdenes a los demonios, ordenándolos que se fueran. Más bien está diciendo, aquí dice que él tenía la autoridad, no tuvo que ir al Padre y pedirle a Dios hacer el milagro. Él mismo, con la autoridad que él tiene, él podía hacerlo. La autoridad no se ejerce orando a Dios y dejándole los resultados a él. Más bien, Dios, tú sana a este. Cine no es como Jesús sanó a los enfermos y obró sus obras milagrosas y profetizando, sino dando órdenes a lo que está bajo nuestras autoridades en acción 100% de rey. Ahora recuerden las promesas especiales que hizo Jesús en Juan 14:12. Vamos a leer esto otra vez. Recuerden las promesas especiales que Jesús dijo en Juan 14:12. Muy importante. De cierto os digo. Cuando el Señor nos repite de cierto, está diciendo, créenmelo, pero de verdad créenmelo. El que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Es decir, que no va a estar aquí para hacerlo. Nos lo dejó a nosotros. Nos dejó la autoridad. Entonces, en las escrituras nos está enseñando cómo ejercerla, cómo hacerlo. Para expulsar el demonio, Jesús usó una acción puramente de rey, una orden dada al demonio que estaba bajo su autoridad. No hubo ninguna acción sacerdotal dirigida a Dios, no hubo ninguna acción profética dirigida al hombre. Harás lo mismo al reprender demonios. De la misma manera, hablarle al demonio, vete. Nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vete. En el nombre de Jesús, vete. Ahora bien, ¿cómo lidió Jesús en una enfermedad puramente física, sin la intervención de ningún demonio? Veamos. En Lucas 4:38, Jesús salió de la sinagoga y fue a casa de Simón. Estamos hablando de Pedro, Simón Pedro. La suegra de Simón Pedro tenía mucha fiebre, una enfermedad puramente física, sin ningún demonio. Y le pidieron a Jesús que le ayudara. Pidieron a nuestro Señor Jesús que sanara a la suegra de Simón Pedro. Lucas 4:39, entonces se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, tal como reprendió antes el demonio en la sinagoga, usando autoridad. Toda la autoridad, el demonio la dejó. Jesús simplemente oró a Dios y dejó los resultados en sus manos. No fue al Padre y dijo, Señor, dale a la suegra de Simón Pedro, ahí te dejo la enfermedad. No, no hizo eso. Proclamos sanidad sobre la suegra de Simón Pedro. Declaró, afirmó sanidad. No, no hubo ninguna expresión profética dirigida a ella. Alguna acción sacerdotal como orar o cantar primero al Padre. No tuvieron un cántico, le diré, una alabanza, nada de eso. Dijo Jesús, Padre, reprendemos esta fiebre. No, no se dirigió al Padre. Cuando ya uno dice Padre, uno se está dirigiendo a nuestro Dios. Cuando yo oro y quiero orarle a Dios, lo primero que digo, Padre que estás en los cielos, para que esa es mi llamada, mi número, para cuando uno oro, Padre. Es decir, que esa vema de esas a Dios, y eso no lo usó el Señor. Dijo Jesús, amén. No, yo no, en la Biblia y en las Escrituras no dice que dijo amén, antes o después o durante, ninguno.
¿Hay algunas ataduras o desataduras? ¿Desató o algo? No. No, fue una acción puro de rey dirigido a la fiebre. Le habló a la fiebre, fiebre, vete. La fiebre se fue. Lucas 4:39. Entonces se inclinó sobre ella, reprendió a la fiebre. ¿Qué es reprender? Es lo mismo que hizo con el demonio. Lo reprendió. Vete. Estaba Jesús usando aquí el don de sanidad, carisma. Veamos. Vemos que Jesús reprendió la fiebre exactamente como había reprendido al demonio en la sinagoga antes, de donde usó autoridad. Es la misma palabra reprender en el texto griego. Si usamos una Biblia griega y buscamos los dos versículos de la sinagoga, de la acción que tomó Jesús y la acción que tomó aquí con la suegra de Simón Pedro, podemos ver que usó la misma palabra, que se refiere a reprender. Es la misma palabra que usó. Recordemos lo que Jesús hizo antes en la sinagoga. En Lucas 4:35, pero Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces todos se asombraron, porque con autoridad y poder ordena a los espíritus inmundos y salen. Estaban bien asombrados de por qué le hicieron caso los espíritus inmundos. Con autoridad pudo reprender. Usó su autoridad y reprendió. Al administrar a la suegra de Pedro, Simón Pedro, Jesús usó la misma acción de reprender. No cambió de método. Usó lo mismo. Lucas 4:39, entonces se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre. Y esto la dejó. Quiere decir que dijo, fiebre, sal de él, de ella. Lo reprendió. Le dio órdenes que se fueran. Y se fue. Por tanto, Jesús no estaba usando aquí el don de sanidad, sino más bien la autoridad sobre las enfermedades físicas para reprender directamente la fiebre y sanar a la suegra de Simón Pedro. Por lo tanto, la autoridad y el don de sanidad no son lo mismo. ¿Dónde se menciona el don de sanidad en el Nuevo Testamento? Se menciona en Primera de Corintios 12 como uno de los 9 dones del Espíritu Santo que vinieron en Pentecostés. Cuando se menciona la primera vez el don de sanidad, cuando también se anunciaron los otros dones. En total fueron 9 dones que el Espíritu da, pero esos no se dieron hasta el día del Pentecostés. Se menciona en Primero de Corintias. Entonces, cuando estuvo disponible por primera vez en el don de sanidad, ¿qué vino primero? ¿El don de sanidad o la autoridad sobre las enfermedades? Por lo tanto, la autoridad es muy diferente y distinta del don de sanidad. Son muy distintas porque la autoridad el Señor ya lo estaba, Él lo estaba utilizando. El Señor Jesús se fue al cielo, vino el día de Pentecostés y ahí fue donde vino el Espíritu Santo y los dones. El Padre le había dado a Jesús autoridad sobre los demonios y las enfermedades físicas, para que él pudiera dar órdenes a ambos. Aunque los demonios y las enfermedades físicas son diferentes entre sí en naturaleza.
La autoridad no se ejerce orando a Dios y luego dejándole los resultados a Él, ni profetizando al enfermo o al endemoniado, sino dando órdenes directas a aquellas entidades bajo nuestra autoridad. Ahora, ¿recuerdas lo que Jesús prometió en Juan 14:12? Sanar a los enfermos tal como lo hizo Jesús. Entonces, porque si el Señor nos ha dado autoridad sobre las enfermedades y demonios, ministramos a los enfermos en las siguientes maneras. Padre, te ordeno que sanes. Tomo autoridad sobre esta enfermedad. Te autorizo que sanes. Proclamo que estés sanado. Declaro que estés sano. Afirmo que estés sano. Te libero en el nombre de Jesús. Sé sano. Amén. Aleluya. Aleluya. Sé sano. Sé sano. Aleluya. Aleluya. Cuando tratamos con entidades bajo nuestra autoridad, no se permiten acciones sacerdociales ni se permiten acciones proféticas, solo acciones del rey, órdenes. Cuando uno va a ministrar en una enfermedad o en un endemoniado, se le da órdenes porque está bajo nuestra autoridad. Dice, ¿pero por qué? Porque Jesús vive en nosotros y Jesús tenía esa autoridad. Y mientras nuestro Jesús está en nosotros vía el Espíritu Santo, nosotros tenemos esa autoridad y ese poder. Y veremos que las enfermedades y los demonios están bajo nuestra autoridad cuando estéis proclamando el reino de Dios. Otra vez, ir a predicar el Evangelio y sana y libera. Quiere decir que cuando uno va a ir a dar el Evangelio, hay veces que tenemos que sanar a los enfermos para que vean el verdadero Dios, a liberar al captivo, hermano, porque también esas enfermedades llegan por ser captivo por el enemigo. Un adelanto rápido. Lucas 9:1. Entonces Jesús convocó a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Aquí Lucas nos dice que nuestro Señor Jesús les dio poder y autoridad a los discípulos. Los 12 eran los discípulos, para que pudieran expulsar los demonios, igual como él lo hizo en la sinagoga, y sanar igual como sanó la suegra de Simón Pedro. Y los envió a predicar. Quiere decir que si vamos a ir a predicar, Dios se va a manifestar, porque estamos haciendo su trabajo, el trabajo que Él nos manda. Es un mandato, hermanos. No olvidemos. eh, Esto no es su gestión, este es un mandato que Dios nos dio. Ir a predicar el Evangelio y sanar a los enfermos. ¿Dónde vive Jesús en este momento a través del Espíritu Santo? Él ahora vive en nosotros, discípulos. Por lo tanto, su poder sanador también está disponible en ti y en mí. Por eso también nosotros los discípulos podemos imponer las manos sobre los enfermos para sanarlos. Nos vamos a abrazar y agarrar de Juan 14:12, las palabras que dijo nuestro Señor Jesús. De cierto os digo, el que cree en mí las obras que yo hago, él también las hará y hará cosas aún mayores que estas, porque yo voy al Padre. Es decir, que no puede estar aquí haciendo el trabajo, él se va. ¿Quién le dejó el trabajo? A sus discípulos.
¿Quién somos sus discípulos? Somos yo y usted. Y también de acuerdo con Marcos 16, Marcos 16, vamos a leerlo, hermano. Marcos 16:15 les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre, reprenderán demonios, hablarán nuevas lenguas. Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquí me gusta decir esto cuando leo este pasaje. Hermanos, no nos tenemos que ir al fin del mundo. Están nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, la gente que nos encontramos en el mercado, personas que nos encontramos en la Walmart, personas que nos encontramos cuando los veamos oprimidos, cuando los veamos enfermos. Podemos dar testimonio de un Dios vivo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y estas señales acompañarán a los que creen. Quiere decir que si creen, ¿qué señales traen? En mi nombre reprenderán demonios y hablarán nuevas lenguas. En el nombre de Jesús van a reprender demonios y hablarán nuevas lenguas. El poder sanador fluye cuando impones las manos sobre los enfermos, especialmente cuando compartes el evangelio. El poder sanador fluye cuando imponemos las manos sobre los enfermos, especialmente cuando compartes el evangelio. Yo compartí el evangelio con ella. A veces el poder sanador se puede sentir en la mano del ministro o en la persona que recibe la sanidad, como posiblemente fue el caso de la mujer con el sangrado y de Jesús en Marcos 5. Marcos 5:19, y sintió en su cuerpo que estaba libre de su sufrimiento. La mujer sintió luego la sanidad. Gloria a Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta que había salido poder de él. Él sintió que algo salió de él. Y Jesús declaró solemnemente, Juan 14:11, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. O al menos crean en la evidencia de las obras mismas. De cierto les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará. Yo me asombro, hermanos, de que cómo Dios, pues sí, usaba sus palabras y cómo nosotros hablamos hoy en día. Como aquí dice, de cierto les digo. Quiere decir, les estoy diciendo la verdad y verdaderamente les hablo. El que cree en mis palabras, el que cree en mí, dice, el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará. Es decir, tomen mi palabra, créanmelo, sanará a los enfermos exactamente como lo hizo. Son dos armas dadas por Jesús para compartir el evangelio a los incrédulos. Autoridad, el resultado, todo depende principalmente de ti. Poder mediante la imposición de manos. La relación entre autoridad y poder para sanar a los enfermos. La autoridad consiste en dar órdenes, ya sea cara a cara o distancia. El hermano William, el pastor William, cuando pegó el COVID, pues ya no pudo ir a ministrar a las iglesias. Entonces lo que empezó a hacer el hermano, empezó a tener juntas en el medio del internet, llamadas. Y en el rato que estábamos ahí en la llamada, sanaban. No podían poner manos porque pues era por teléfono, pero la autoridad sí lo pudo hacer. En el nombre de Jesús sanaron muchas enfermas del COVID. En el nombre de Jesús sanaron personas de su corazón, de varias enfermedades. Ese es donde dice que puede ser la autoridad uno de distancia. Vamos a poner que yo estoy aquí y me hable a alguien como yo. Voy a diferentes países a dar el evangelio. Pues esas personas todavía se comunican conmigo. Entonces cuando me hablan y me dicen, pues tengo el cáncer o tengo esto, o tengo el otro, digo, pues vamos a orar por ti. En el nombre de Jesús, cáncer, vete. En el nombre de Jesús, COVID, vete. En el nombre de Jesús, influencia, vete. El poder se transfiere mediante el contacto físico o la posición de manos sobre las personas enfermas. Thank you, Jesus. Ahora bien, ¿dónde ponía Jesús las manos cuando sanaba a los enfermos? Es muy interesante, hermano. Vamos a poner Marcos 7, 32, 35. Allí le trajeron a un hombre sordo y casi no podía hablar. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Después de llevarlo aparte, lejos de la multitud, Jesús le tapó los oídos con los dedos.
Es muy interesante, hermanos, si vamos a desglosar esto, aquí podemos ver la fe. Aquí estaba la fe aquí, porque dice, le trajeron a un hombre sordo y casi no podía hablar y le rogaron que le pusiera la mano encima. Quiere decir que ya la fe la tenían en marcha. Ya estaban usando la fe porque hicieron, pon las manos, ya sabemos que tú tienes el poder y puedes sanarlo. Estaban haciendo en una acción de fe. Después de llevarlo lejos de la multitud, entonces él lo que hizo que agarró a este hombre y se lo llevó para ministrarle aparte. Y Jesús le tapó los oídos con los dedos. Yo me imagino que así, sí o así. Luego escupió y tocó la lengua, o la lengua. Luego escupió y tocó la lengua del hombre. Alzó los ojos al cielo y con un profundo suspiro le dijo, Épata. Ese es en griego, que significa ábrete. Bien, ¿qué estaba haciendo? Le estaba ordenando los oídos que se abrieran. Quiere decir que los oídos estaban bajo la autoridad del Señor, ¿no? Así es, ¿no? Sí. ¿Usó Jesús aquí poder o autoridad? Yo digo que los ambos, hermanos, porque pues, si usó las manos, estaban llenos de poder, entró sus oídos y también usó su saliva y luego le habló al oído. Ábrete. Usó los ambos, hermano. Ahora vamos a Marcos 8:22. Le trajeron a un ciego y le rogaron que lo tocara. Otra vez estaban ejerciendo su fe. Sabían que si Dios los tocaba, él tenía el poder de sanar. Le decían y le rogaron que lo tocara. Sabía que el poder de Jesús ahí estaba, que lo podía ejercer. Después de escupirle en los ojos y ponerle las manos encima para que su poder sanador fluyera directamente a los ojos del ciego. Entonces Jesús preguntó, ¿ves? Y vamos a extender nuestra fe más, hermanos. Observen que después de imponerle las manos a un ciego, Jesús se atrevió a preguntarle si veía algo. Normalmente no nos atrevemos a preguntar algo si, especialmente a un ciego, ¿por qué no? Ahí es de pensarla, vamos a poner que estamos poniendo en esa circunstancia y nomás oramos por él y que se vaya a ver al voladero a ver si sí sanó o no sanó. No, hermanos, Jesús no lo hizo de esa manera. Él no los mandó al voladero a ver si sanaron, no. Él verificó, vamos, porque no creemos que haya sucedido nada por la falta de fe. Pero al preguntar sabemos que Jesús esperaba algo, quiere decir que Jesús estaba esperando que, hey, yo oré por ti, y mi poder te tocó, tú vas a ver. Ahora dime, ¿ves? Luego le preguntó que si estaba viendo. También debemos de esperar que algo sucede cuando ministramos a los enfermos en el nombre de Jesús, porque las enfermedades están bajo nuestra autoridad. Quiere decir que si nosotros en el nombre de Jesús oramos, tenemos que ver qué cosas suceden y no nomás orar y vámonos, no, preguntarles si son sus pies, caminen, enséñenme, díganme, ¿fueron sanos? Dolor de cabeza, ya se te fue, dolor de lo que sea, ya se te fue, ¿lo sientes? Siempre preguntarles, sí, no nomás orar y váyanse, no. Aquí vamos a ver, Ire. Por eso después, como Jesús preguntarnos, ¿qué sientes? ¿Te sientes mejor ahora? ¿Se te fue el dolor? Esas son preguntas que debemos de hacer después de ministrar. ¿Estás sano? Esto demuestra que no tenemos dudas que en el pasado nos habría llevado al fracaso. Si no preguntamos si sí sanaron o no sanaron, si no preguntamos, ahí es que estamos dudas, ¿sabes? Si los sanó Dios o no. Pero si vamos con una fe sabiendo que Dios va a ministrar y que Dios va a sanar, y si lo estamos haciendo igual como Él lo hizo, no hay por qué dudar, es para preguntar. Y si dice, no, pues tengo cáncer aquí, cáncer acá, vayan a su doctor y regresen y díganme si sanó y si no, vamos a orar otra vez. Entonces, ¿dónde ponía Jesús sus manos cuando sanaba a los enfermos como evidencia de que Él es el Mesías? Muchas veces Jesús colocaba las manos precisamente sobre las enfermedades físicas para ser eficiente y transferir el poder sanador directamente a la persona enferma donde lo necesitaba. No había masajear, nada de masajes, apretar
ni frotar, sacudir, bofetear, golpear, ni saludar, empujar, ni soplar cuando Jesús sanaba a los enfermos. Por lo general, los enfermos no eran muertos en el espíritu. Lucas 5:12. Mientras Jesús estaba en uno de los pueblos, llegó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le rogó: Señor, si quieres puedes limpiarme. Al decir esas palabras, vemos que él venía ya con fe. Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó al hombre. Quiero, y dijo, queda limpio. Dio su orden bien claro. Queda limpio. Y al instante la lepra se desapareció. Aquí vemos autoridad, poder o ambos. Yo digo que fue ambos, hermanos, porque lo tocó, ese es poder. Y luego él dijo, queda limpio, esa es autoridad. Cerró los ojos y oró a Dios por él. Te declaro sanidad, Señor. No. ¿Cómo iba a tener sus ojos cerrados y de agarrarle sus manos? No, él estaba viendo con sus ojos, agarró la mano y dio una palabra de autoridad. Señor, te ato esta lepra y ahora te suelto. No. Alguna acción sacerdotal como orar o cantar, etcétera, dirigida al Padre, no, no se fue el Padre. Él usó el poder y la autoridad que él tenía. Dijo, dijo Jesús, Padre, te ordeno que seas limpio. Dijo Jesús, amén. No fue una acción puramente real dirigido a la lepra. ¿Estaba Jesús usando el don de sanación? No. ¿Esperó Jesús primero una palabra de sabiduría? No, porque él estaba dispuesto. Él dijo, si quieres, el señor leproso, si quieres. El señor estaba dispuesto y Jesús lo sanó. No esperó ninguna palabra de sabiduría. Él estaba dispuesto. Nuestro Señor Jesús tenía a su disposición autoridad y poder sobrenatural. Estaban a su disposición. Por tanto, no necesitaba esperar una rima o la guía del Espíritu Santo para sanar a alguien. De la misma manera, si estamos dispuestos, es decir, si queramos, podemos sanar a los enfermos usando la autoridad cuando estamos compartiendo el Evangelio con los incrédulos. Quiere decir que si estamos dispuestos, podemos usar esa autoridad mientras estamos dando el Evangelio. Son 3 puntos. Estar dispuestos y si queremos y dando el Evangelio. Podemos usar esa autoridad y poder que Dios nos otorgó. Ahora vamos a Mateo 12:13. Al darse cuenta de esto, Jesús se retiró de allí. Una gran multitud lo siguió y sanó a todos los enfermos. En algunos casos de los evangelios, Jesús sanó a todos los enfermos porque todos tenían fe en ser sanados. Jesús estaba dispuesto a sanarlos todos. Pero en el estanque llamado Bethesda, en Juan 5:3, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos y cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Uno que estaba allí llevaba 38 años inválido.
En esta ocasión Jesús sanó solo a esa persona. Jesús estaba dispuesto a sanar solo a ese hombre. Nadie en ese estanque sabía quién era Jesús, así que nadie le pedía que lo sanara. Y Jesús eligió sanar solo a ese hombre. Vamos a Lucas 13:10. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y había una mujer que llevaba 18 años encorvada por un espíritu. La señora estaba encorvada por un espíritu. Estaba encorvada y no podía enderezarse en absoluto. El espíritu le había paralizado y le había causado una alteración física permanente en la espalda, dejándola con una dolencia física. Por lo tanto, necesitaba sanidad física. Cuando Jesús la vio, le llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Allí usó primero la palabra de autoridad. Entonces impuso las manos y al instante ella enderezó y alabó a Dios. Le dijo: quedas libre de tu enfermedad. Ahí usó su autoridad. Entonces puso sus manos, ahí hizo su poder. Y al instante ella se enderezó y alabó a Dios. Gloria a Dios. Aquí Jesús usa tanto la autoridad. Eres libre como el poder. Puso las manos sobre ella para sanarla. A veces así es como vamos nosotros usar. Vamos a usar la autoridad y el poder que Dios nos otorgó. ¿Está Jesús usando el don de sanidad? No, hermanos, hay que acordarnos que el don de sanidad no fue introducido hasta cuando Jesús descendió al cielo y luego llegó al Pentecostés. El día del Pentecostés, ahí fue cuando se derramó el Espíritu Santo y fueron los 9 dones. ¿Esperó Jesús primero una palabra de conocimiento? No. Ese es parte de los dones que Dios, que se dan por medio del Espíritu Santo, y eso no pasó hasta que Jesús descendió el día del Pentecostés. Entonces eso no fue usado. No, porque estaba dispuesto, Jesús la sanó. Él estaba dispuesto porque él tenía el poder y autoridad a hacerlo. Ahora vamos a Mateo 12:9. Entró en la sinagoga de ellos. Y allí estaba un hombre con una mano paralizada. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. La extendió y fue completamente restaurada. Autoridad, poder o ambos. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Allí usó autoridad, poder o ambos. Jesús no cerró los ojos ni oró a Dios por él. Nosotros podemos decir que no cerró los ojos porque los escritores de los evangelios, especialmente no, yo digo que los tres fueron am, muy apegados a escribir bien lo que vieron. Entonces, si hubieran visto que Jesús cerró los ojos, ellos hubieran escrito ahí en la Biblia: cerró los ojos, hizo esto y esto, el otro. Y no, ahí nos dice claramente lo que hizo, porque pues miramos que apuntaron muy bien lo que decía el Señor. Jesús no realizó ninguna acción profética hacia él, no proclamó, declaró ni afirmó su sanidad, no hubo atar ni desatar, nada de eso. No hay acción sacerdotal como al cantar dirigido a Dios. Jesús no dijo: Padre, te ordenamos que extiendas tu mano. Jesús no dijo amén después. No. Fue una acción 100% de autoridad de rey dirigida al hombre. En tu mano.
100% autoridad de rey. ¿Estaba Jesús usando el don de sanidad? No. ¿Esperó Jesús primero una palabra de conocimiento? No. No, porque estaba dispuesto. Jesús lo sanó usando la autoridad que le fue dada. De la misma manera, si eres deseoso, puedes sanar a los enfermos en el nombre de Jesús, especialmente cuando compartes el Evangelio. ¿Qué nos quiere dar a entender esta? Quiere decir que si uno vamos a dar el Evangelio y si se ofrece de poder, si vemos que esa persona necesita sanidad, dando el Evangelio podemos, en el nombre de Jesús, sana. Tiene cáncer, en el nombre de Jesús, cáncer, sal. Vete, cáncer, vete. Porque el cáncer está bajo nuestra autoridad, las enfermedades. Pero ¿por qué usted dice eso? Yo lo digo porque Jesús lo tenía en los evangelios y por medio del Espíritu Santo, Él vino a vivir en mí. Entonces, si él tenía el cáncer o las enfermedades bajo de su autoridad, quiere decir que yo también y usted también. Si usted tiene el Espíritu Santo, si Cristo vive en usted por medio del Espíritu Santo, esas enfermedades tenemos nosotros autoridad sobre ellos. Y también sobre los espíritus inmundos. De la misma manera, si eres deseoso, puedes sanar a los enfermos en el nombre de Jesús, especialmente cuando compartes el Evangelio. Es por eso que cuando esta enseñanza se va allá a los pueblos asiáticos, incluyendo India, Indonesia, Malasia, Singapur, Vietnam, Tailandia, Camboya, Dios se manifiesta de una manera muy grande, porque se está dando el Evangelio. Y al darse el Evangelio, no vamos a actuar como el desafío de Elías. Vamos a demostrarte que el Dios que yo vengo a presentarte es el verdadero. Y ahí es donde los milagros se ven. Ahora, recuerden lo que Jesús prometió en Juan 14:12. Puede sanar a los enfermos tal como hizo Jesús, usando la autoridad y el poder del Señor. Jesús da autoridad y poder a sus discípulos. Lucas 9:1. Cuando Jesús convocó a los 12, les dio poder y autoridad para expulsar todos los demonios y para curar enfermedades, incluyendo el COVID. Y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. El poder y la autoridad sobrenaturales del Señor para sanar a los enfermos y expulsar demonios están a nuestra disposición siempre que el reino de Dios se proclama a los no creyentes. Los milagros son una prueba contundente del Evangelio. Ahora, Pablo y los pañuelos en Hechos 19. Hechos 19:11. Dios hizo milagros extraordinarios por medio de Pablo, de tal manera que incluso pañuelos y delantales que lo habían tocado eran llevados a los enfermos y sus enfermedades eran sanadas y los espíritus malos los dejaban. ¿Cómo entendemos esto? Esto se puede entender como el poder sanador del Señor transferido primero de Pablo a los pañuelos a través del contacto físico con Pablo o al tocarlo. Y luego el poder de sanidad se transfirió a las personas enfermas cuando se les colocó la ropa.
No usamos estos tipos de ropa cuando predicamos el Evangelio a los no creyentes, debido a la posibilidad de malentendidos. Diferencia entre autoridad y poder y el don de sanidad. Podemos ver que autoridad y poder sobre las enfermedades y los demonios son separados y distintos del don de sanidad. Hay 4 diferencias principales entre las dos categorías. La primera, diferencia cuando aparecen en las escrituras. La autoridad y el poder para sanar fueron dadas a los discípulos en los evangelios mucho antes de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino trayendo sus dones, incluyendo el don de sanidad. Diferencia en la frecuencia. A cada creyente se le otorga una medida de esta autoridad y poder según Juan 4:12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también los hará. En cambio, no todos los creyentes tienen el don de sanidad. Primera de Corintios 12:30. ¿Todos tienen dones de sanación? No. Pero la autoridad y el poder siempre están disponibles cuando el Evangelio se comparte con quienes nunca han escuchado. Como veremos repetido de nuevo en Lucas 10 más adelante. Número 3. En operación. En operación de la autoridad y el poder para sanar es muy diferente del funcionamiento del don de sanidad. Entre otras diferencias, el don de sanidad utiliza acciones sacerdociales y acciones proféticas, mientras que la autoridad utiliza acciones de rey. Número 4. Diferencia la función principal entre la autoridad y poder sobre enfermedades y demonios por un lado y la función principal, el don de sanidad, por otros. Veamos primero la función del don de sanidad en 1 de Corintios 12. En 1 de Corintios 12:4 hay diferentes tipos de dones, pero el mismo espíritu. Ahora bien, a cada uno se le da la manifestación del espíritu para el bien común, es decir, por el bien común del cuerpo de Cristo, que es el contexto mismo de 1 de Corintios 12. Por lo tanto, el don de sanidad, como uno de los 9 dones, es principalmente para ministrar y informar a los creyentes. 1 de Corintios 14:12. Así es con ustedes. Ya que anhelan tener dones espirituales, procuren sobresalir en los dones que edifiquen a la iglesia. Por lo tanto, es evidente que el don de sanidad se utiliza principalmente para servir y administrar sanidad a los creyentes enfermos en el contexto de edificar el cuerpo de Cristo. Por lo contrario, la función principal de la autoridad y el poder es muy diferente al don de sanidad. Veamos. Lucas 9:1. Entonces Jesús convocó a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar a los demonios y para sanar enfermedades. Y les envió proclamar el reino de Dios y sanar a los enfermos.
El poder sobrenatural del Señor y su autoridad sobre los demonios y las enfermedades deben usarse para sanar a los enfermos milagrosamente, como evidencia contundente del Evangelio para los no creyentes. Cuando sea que el reino de Dios sea proclamado a los no creyentes. Jesús nunca les ordenó a sus discípulos que oraran a Dios por los enfermos, como se hace tradicionalmente, especialmente cuando los envió a predicar el Evangelio. Más bien, les ordenó que sanaran a los enfermos tal como Él lo hizo. Para nosotros, ¿cuál es la diferencia entre orando por los enfermos y sanando a los enfermos? ¿Cuál de las dos opciones nos aparecía más fácil y menos arriesgado de intentar delante de otras personas? Digamos, por supuesto, orar a Dios por los enfermos y dejarle los resultados en sus manos sería mucho menos arriesgado. Si los enfermos no sanan después de orar por ellos, simplemente decimos, bueno, no es la voluntad de Dios. Pero Jesús nunca nos mandó a orar por los enfermos. Más bien, Él nos mandó a sanar a los enfermos cuando proclamamos el reino de Dios. ¿Vamos a obedecer a su mandato o no? Entonces, no, Señor, tú bajas del cielo y predicas el Evangelio. El Señor nos manda a predicar el Evangelio. Podemos decirle al Señor, no, Señor, tú bajes del cielo y prediques el Evangelio. Por supuesto que no. El Señor también nos manda a sanar a los enfermos, pero siempre le decimos al Señor, ¿te oramos y sanarás a los enfermos? No, Señor. Una consecuencia de nuestra evidente desobediencia es nuestro fracaso en completar la gran comisión después de 2000 años. Sin las obras milagrosas registradas en los evangelios y los hechos, las misiones habrían tropezado tristemente a lo largo de los milenios. Ahora recuerda, y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Lucas 9:1. Cuando Jesús convocó a los 12, les dio el poder y autoridad para expulsar a todos los demonios a nivel del suelo y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas 9:6. Entonces se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, predicando el evangelio y sanando gente en todas partes. ¿Cómo lo hicieron los 12 discípulos arriba? Van hoy los misioneros de pueblo en pueblo predicando el evangelio y sanando gente en todas partes. Tristemente no. ¿Por qué no? Más adelante abordaremos de frente esta dolorosa cuestión. Ahora bien,
¿Qué pasa con nosotros los discípulos que no somos apóstoles? Lucas 10:11. Después de esto el Señor designó a otros 70 que no eran apóstoles y los envió de dos en dos delante de él a todo el pueblo y lugar donde él iba a ir. Ahora bien, les dio Jesús a estos 70 discípulos no apostólicos autoridad y poder sobre demonios y enfermedades cuando los envió. Veamos qué les mandó hacer Jesús en el versículo 9. Lucas 10:9. Sanar a los enfermos. ¿Quiénes están allí? Y diles, el reino de Dios está cerca de vosotros. ¿Qué concluimos? A cada discípulo enviado se le ha otorgado una medida de esta autoridad y poder sobrenatural para sanar a los enfermos y reprender demonios. Todos somos enviados como testigos de Jesucristo. Ahora, ¿qué hay de la voluntad de Dios para sanar o no sanar a los enfermos? Ahora, cuando Jesús nos manda a proclamar el reino, es la voluntad de Dios que el reino de Dios sea proclamado al mundo. Por supuesto que sí. Es la voluntad de Dios para usted como su discípulo proclamar el reino de Dios a los creyentes. Por supuesto que sí. De la misma manera, cuando Jesús nos manda sanar a los enfermos al proclamar el evangelio, es la voluntad de Dios que los enfermos sean sanados cuando se proclama el reino de Dios. Por supuesto que sí. Es la voluntad de Dios para que usted como discípulo sane a los enfermos mientras proclama el reino de Dios. Por supuesto que sí. Por lo tanto, contexto es muy importante. Lucas 10:9. Sanar a los enfermos que están allí y diles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. El Señor nos manda sanar a los enfermos cuando proclamamos el reino de Dios. Por lo tanto, es la voluntad de Dios para que los enfermos sean sanados cuando se proclama el evangelio. Para que los no creyentes y especialmente pueblos resistentes del evangelio aceptaran a Cristo y será salvo. Si queremos ver una gran cosecha en medio de ellos, debemos usar las armas que Jesús confió a sus discípulos. Autoridad y poder sobrenatural. Lucas 10:9. Sanar a los enfermos quienes están allí y decirles, el reino de Dios está cerca de vosotros. Tenga en cuenta que hay dos comandos aquí, porque Jesús mandó a sus discípulos sanar a los enfermos antes proclamando el evangelio del reino. Una ilustración de por qué debemos sanar a los enfermos antes de compartir el evangelio, alcanzar a los no alcanzados. Supongamos que vas de puerta en puerta predicando el evangelio en un viaje misionero. La venida del Espíritu en Pentecostés suplantó o negó el mandato de nuestro Señor Jesucristo de sanar a los enfermos incluso antes de proclamar el evangelio. No. En el libro de los Hechos veremos que las personas normalmente aceptaban a Jesús solo después de presenciar o escuchar
de milagros hechos con autoridad y poder en el nombre de Jesús. Primero los milagros, entonces la gente creyó en Jesús. Esa es la naturaleza humana. Lucas 10:17, los 72 no apóstoles regresaron con alegría y dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Wow. Un gozo por los milagros que han presenciado. Esto es lo que los discípulos debidamente entrenados deberían y experimentarán cuando regresen del campo. Este es generalmente la experiencia de los discípulos hoy en día. Es una pregunta. ¿Esto es lo que pasa hoy en día? Lamentablemente no. Pero eso es lo que experimentarás algún día pronto. Una vez más, Lucas 10:9, sanar a los enfermos que hay allí, decirles: el reino de Dios está cerca de vosotros. ¿Cómo sanarían a los enfermos? Usando la autoridad y el poder sobrenatural del Señor. Cuando poderosas sanidades sobrenaturales tienen lugar a través de ti mediante el uso de esta autoridad sobrenatural. Esta es la evidencia de que el reino del único Dios verdadero está cerca. Padre nuestro que estás en los cielos, el único Dios verdadero que creó los cielos y la tierra, por definición tiene toda autoridad. Él te envía con su autoridad sobrenatural para sanar milagrosamente a los enfermos y reprender demonios como evidencia irrefutable para el mundo. Que de hecho eres enviado por el único Dios verdadero, quien por definición tiene toda la autoridad, y que Jesús es el Mesías, el único camino hacia Él. Resumen: los 12 recibieron autoridad y poder sobre las enfermedades y los demonios cuando Jesús les envió a proclamar el reino de Dios. A los 72 también se les dio una medida de esta autoridad y poder cuando fueron enviados. Conclusión: ¿a quién quería que el Señor envió a proclamar al reino de Dios? A los perdidos. Si le dio cierta autoridad y poder sobre las enfermedades y los demonios. El Padre le dio a Jesús la medida completa de autoridad y poder sobre las enfermedades y los demonios. A nosotros no se nos ha dado esa misma medida completa. Sin embargo, Lucas 16:10, a quien se le puede confiar lo poco, también se le puede confiar lo mucho. Por lo tanto, es posible que vuestra autoridad sobre las enfermedades y los demonios crezca y aumente. Úsalo o piérdelo. Cada discípulo es enviado al mundo como testigo de Jesucristo.